¿Alguna vez habéis tenido algún sueño? Desde algo trivial como la ilusión por comprar algo, hasta el gran sueño de poder conseguir vivir de vuestras aficiones, y os habéis dado cuenta de que, o bien no valíais para ello, o bien llegasteis en una época en la que ese sueño ya estaba desfasado o en horas bajas, o que al final sí lo lograsteis, pero os disteis cuenta que no era lo que creíais. Bien, entonces, hablemos de la trilogía de monstruos. La trilogía de monstruos está formada por las películas de Monstruos S.A. y Monstruos University y por la reciente serie de Disney Plus o Disney Plus, Monstruos a la obra. La trilogía se puede ordenar de forma cronológica según la fecha de estreno de cada historia, o sea, Monstruos S.A., Monstruos University y la serie Monstruos a la obra, o según la cronología interna de las historias que se nos narran, siendo este Monstruos University, Monstruos S.A. y Monstruos a la obra. Pero para mí hay una tercera forma de ordenar la trilogía. Esta forma sería Monstruos University, Monstruos a la obra y Monstruos S.A. La razón: los protagonistas. Si bien la trilogía tiene varios personajes recurrentes, el centro de atención en cada una de las historias es un personaje distinto. En Monstruos University tenemos como protagonista a Mike Wazowski en su etapa universitaria, mientras que en Monstruos a la obra tenemos a TT, a Taylor Tashmore, quien empieza sus primeros años de trabajo tras la universidad. Y por último, en Monstruos S.A. tenemos a Sully, quien se encuentra consolidado en su puesto de trabajo, siendo incluso uno de los mayores referentes. Es fácil notar que con esta organización de las películas tenemos un orden que haría referencia a la evolución por la que todos los que consiguen empleo, pasamos por la vida, pero me gustaría ir un paso más allá. Me gusta pensar no tan solo en el ámbito laboral, sino en algo más universal, en algo que llega mucho más profundo y hondo en nosotros, y pensar que la trilogía hace referencia no solo a la evolución que tenemos en nuestras experiencias laborales, sino en nuestras experiencias al enfrentarnos a nosotros mismos, a las experiencias a las que nos enfrentamos al luchar por nuestro sueño. En Monstruos University, vemos cómo Mike entra a la Universidad de Sustos a estudiar la carrera de asustador para cumplir su sueño de ser asustador profesional en Monstruos S.A. Tras quedarse maravillado por el ambiente universitario y estar ya instalado en su habitación, empiezan las primeras clases y es ahí, nada más comenzar, donde empiezan los problemas. Sus compañeros, sus profesores e incluso la decana no confían en que pueda ser asustador por un pequeño detalle, y es que no asusta. No da miedo, y es un hecho. Después de varios sucesos en la historia, en los que tras mucho estudiar y esforzarse al máximo, queda fuera de los estudios de asustador, le queda una única opción: ganar el concurso anual de asustadores. Y lo logra, pero no es suficiente, ya que, sobre ganar el concurso, Mike descubre que ganó gracias a que le facilitaron la última prueba, lo cual le lleva a hacer un último acto desesperado: demostrar su valor como asustador intentándolo con una puerta real. Y es ahí que la realidad le da un duro golpe y le demuestra que, a pesar de todo su esfuerzo, de quemar todas las posibilidades que tenía y que se podía crear, todos los demás tenían razón. No da miedo y no sirve para asustar. El mensaje es duro. Todo este tiempo todo el mundo tenía razón. No va a poder cumplir su sueño. Pero, en un giro de los acontecimientos, con la ayuda de su ingenio y la facilidad de generar miedo de Sully, consiguen asustar no a un niño, no a un grupo de niños, sino a un grupo de agentes de policía. Y es aquí donde descubre que su sueño de ser asustador jamás era posible. Pero eso no significa que no sea válido, pues tiene el ingenio y conoce las técnicas. Y es así como consigue cumplir su sueño de trabajar en la planta de sustos de Monstruos S.A., haciendo pareja con Sully y llegando a ser la mente del mejor tándem de asustadores de la planta, a pesar, incluso, de haber sido expulsados de la universidad. A Taylor lo recomiendan para asustador directamente desde la Universidad de Sustos, tras destrozar todos los registros.
pero es al llegar a Monstruos S.A. donde descubre que todo este tiempo de trabajo y estudios y su sueño de ser asustador queda en nada cuando llega y le dicen que no sirve, pues ya no necesitan asustadores, sino bromistas, ya que han cambiado la fuente de energía de la gritónica a la risónica. Es aquí donde TT sufre una reestructuración y acaba en el MIFT. A pesar de ser notable asustando, a diferencia de Mike, no puede cumplir su sueño de ser asustador porque es un puesto que simplemente ya no existe. Y es tras este duro golpe que recapacita y evoluciona, cambiando su sueño de ser un gran asustador para convertirse en uno más de la plantilla de bromistas de Monstruos S.A. ¿Sois conscientes de lo duro que es para una persona ser genial en algo y no poder volver a serlo porque las circunstancias hacen que jamás se necesite a alguien con esas habilidades? Taylor es joven y se replantea la situación, evolucionando con el resto del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando ese cambio te ocurre siendo ya mayor? A Mai le demostraron que su sueño no podía ser posible, al menos en parte, pero pudo lograr algo parecido con esfuerzo y tiempo. A Taylor le dijeron que su sueño estaba caduco, pero se reformó y se puso como objetivo conseguir su sueño reconvirtiéndolo para los nuevos tiempos. Pero, ¿qué pasa con Sully? Sully fue expulsado de la Universidad de Sustos, al igual que Mike, y tuvo que escalar puestos en Monstruos S.A. hasta llegar a la planta de sustos y coronarse como el mejor asustador de toda la fábrica, siendo un referente. Pero tiempo después, un incidente con una niña, Boo, le hizo descubrir que había estado viviendo una falsa ilusión, que su jefe había estado ideando cómo sacar energía gritónica a la fuerza de seres sin ningún tipo de culpa, como Boo, y que había una fuente de energía superior que daba 10 veces más energía para los mismos parámetros y que estaba siendo marginada a propósito. Todo lo que había conseguido, todo por lo que había estado peleando en su vida, se desmoronó en apenas unos días. Pero finalmente se le comunica a Mike y a Sully que pasan a ser quienes mandan en la planta, y es Mike quien, intercambiando los papeles con Sully, acepta el rol de bromista y pasa a ser la parte activa que sustrae la energía en la renombrada planta de risas, siendo Sully quien cumpla el papel de directivo, quedando al margen de su antiguo papel en la planta, pero sustituyendo al tirano de su ex jefe, teniendo la capacidad de enmendar todos esos errores. Si bien se puede analizar cada historia de la trilogía de Monstruo como una obra independiente de la que poder sacar una lectura, a mí me gusta pensar en las tres como un bloque de historias, donde se trata con distintas lecturas un mismo tema de una forma muy madura y más valiosa que la típica «lucha por tus sueños», «quien la sigue la consigue» y toda esa clase de frases vacías y naif que no sirven más que para frustrar o engañar a quienes se esfuerzan por conseguir lo que quieren y no terminan lográndolo jamás. Me parece un mensaje más interesante y constructivo, mostrar que se puede tener sueños y que pueden no cumplirse, que pueden evolucionar con el tiempo o no ser lo que creíamos, pero que se debe estar siempre con los pies en la tierra y ser conscientes de ello, y que, aunque no se puedan llevar a cabo en su totalidad, una alternativa siempre es mejor que la nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, podéis demostrármelo dándole a me gusta, y si queréis más vídeos así, suscribíos. Si tenéis alguna otra reflexión sobre la trilogía, o si no os ha gustado alguna lectura de las que he hecho o cualquier otra cosa, os leo en comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.